Aumento de la canasta escolar, ¿no? Un 80% más cara. Hoy dijimos aumento de la carne, también se habló de un 30% promedio del aumento de la carne. ¿Qué nos queda? Se viene entre tantos otros aumentos, podemos seguir hasta todo el año. Se viene el aumento en la tarifa de aguas. ¿Sí? La empresa Aguas Santafesinas le está pidiendo al Estado provincial, al Ministerio de Infraestructura, que aumente la tarifa. Y el pedido de aumento es de un 80% para todo el año, y con este tema trabaja Almudena. Almu, buen día, ¿cómo estás? Buen mediodía, Rocío. Juan Pedro, así es, un pedido de incremento del 80% de la tarifa de aguas que se va a presentar al gobierno provincial en breve por parte de Aguas Santafesinas, pero estamos con el presidente de Aguas Santafesinas para preguntarle a qué se debe ese pedido del 80%, cómo nos lo va a explicar y cuándo se podría aplicar, cuál es el proceso que hay que llevar a cabo para que impacte en nuestras boletas. Buen mediodía. ¿Por qué un 80% de aumento están solicitando? Bueno, obviamente que este pedido del 80% está justificado en el incremento de nuestros costos de producción, de mantenimiento del servicio, nuestros costos críticos, al igual que en cualquier hogar de nuestros usuarios, han sufrido producto de la inflación y particularmente algunos insumos que están dolarizados en la variación del tipo de cambio, incrementos que hacen que la ecuación económica nos arroje en el análisis esos resultados, para tratar de mantener los aportes que el Estado provincial debe realizar para los gastos operativos de la empresa iguales o similares a los que efectuó en el 2022. Es decir, simplemente estamos tratando de equilibrar esta ecuación en términos de lo que fue el 2022 sin pensar en revertir una situación en la que el Estado provincial, es decir, todos los santafesinos deben aportar por cada 100 pesos que Aguas Santafesinas tiene que erogar en sus gastos operativos, 59 pesos por parte de todos los santafesinos, sean o no usuarios de Aguas Santafesinas, y solamente el 41% podemos cubrir con nuestra tarifa. ¿Y al aumentar un 80%? Al aumentar un 80 vamos a conseguir equilibrar esto. En el caso de no tener este incremento y sin pensar en lo que significará la inflación del 2023, nosotros llegaríamos, esta ecuación se equilibraría en 76 pesos de cada 100 aportado por el Estado provincial y solo 24 de la tarifa. Esto va a depender de las asambleas que realice el ente, empiecen a discutir si es un aumento adecuado o no. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que lo van a aprobar? Sí, nosotros estamos, o sea, no es simplemente un deseo, sino una demostración concreta en términos de costos. Así lo prevé justamente el régimen contractual que tenemos como empresa con el Estado provincial. Nosotros hacemos la presentación, el pedido, sustentando este pedido en todos los cuadros comparativos respecto de los costos y la evolución de los mismos. Nuestros números nos dan el 83%, con lo cual lo que pedimos es razonable, y en términos de lo que fue la inflación del 2022, 97%, obviamente que siempre seguimos de alguna manera tratando de equilibrar esta situación para que no impacte en mayor medida en los bolsillos de nuestros usuarios. De todos modos, nos parece importante aclarar también que, para tener idea de los usuarios residenciales, el 74% de nuestros usuarios a partir de este incremento recibirá una factura de 2.600 pesos bimestrales, es decir, 1.300 pesos por mes para el pago del servicio de agua potable y desagües cloacales. Haciendo un análisis y comparándolo con otras provincias de la Argentina, ¿el agua en Santa Fe es cara o es barata a día de hoy? No, depende de las características del servicio. Hay diferentes características en provincias que naturalmente tienen mucho mayores inconvenientes para proveerse del agua, producto de no tener, como tenemos nosotros, el agua superficial del río Paraná, o napas como acuíferos distantes. Es difícil mantener esa ecuación. De hecho, sí sabemos, porque participamos en una federación de empresas prestadoras del servicio público de agua y de cloaca, que otras empresas ya han realizado este incremento en el mes de diciembre del 80%, el caso de Aguas Cordobesas, en el caso de Mar del Plata, y otras que están solicitando incrementos inclusive superiores a lo que nosotros estamos planteando. Sobre todo lo hacemos en particular con el análisis concreto en lo que
significan nuestros costos de producción y en lo que significó la evolución de estos costos críticos, la energía, la mano de obra, incrementada por las discusiones paritarias, el incremento de los insumos químicos que están dolarizados y obviamente la inflación y la variación del dólar han impactado fuertemente en los mismos, es decir, nosotros producimos, no solo distribuimos, sino que producimos el agua potable, la tomamos de las fuentes superficiales, los ríos, o de fuentes subterráneas, en el caso de las ciudades que están alejadas del río Paraná, como es el caso de Casilda, Firmat, Rufino, donde tenemos la provisión a partir de pozos que nos proveen de agua subterránea, y que obviamente también es importante destacar, este valor ha sido sostenido en todo este tiempo en situaciones críticas de la bajante del río Paraná, en donde obviamente la calidad del agua superficial ha sido impactada producto de esta situación. Para terminar, le hago una pregunta. Todos los días contamos de 12 a 14 el robo de medidores de agua también. ¿Cómo les afecta eso? ¿Cómo lo están viendo ustedes en la ciudad de Rosario? Sin ninguna duda es una preocupación importante porque el costo en el que nos impacta es muchísimo mayor de lo que se puede obtener de la reducción de un medidor. Es mínima la cantidad de metales o elementos que hoy se pueden comercializar de un medidor o de un instrumento de estas características frente al impacto que nos provoca, en primer lugar al usuario, obviamente, el trastorno hasta tener nuevamente la conexión realizada en su domicilio, para nosotros una cuadrilla que tiene que realizar la conexión, luego reponer ese medidor que a su vez tenemos graves inconvenientes para hacernos del mismo producto que la mayoría de los homologados son importados y tenemos restricciones respecto del abastecimiento del mismo, con lo cual obviamente estamos permanentemente solicitando a la Fuerza de Seguridad y a la Justicia el esclarecimiento de esto para evitar que se siga incrementando. Gracias. Hasta ahí la palabra de Hugo Morsal, presidente de Aguas Santafesinas, contándonos ese aumento que van a pedir del 80% y según los pasos a seguir seguramente para el mes de mayo ya esté impactando en las boletas dependiendo de lo que se decida después de que pase por el debate en el ente regulador. Esto último que decís, Salmo, es importante porque que pidan un aumento del 80% no quiere decir que finalmente se concrete en ese número. Puede llegar a ser, teniendo en cuenta la inflación que hubo el año pasado, el 97%. Fíjense que queda por debajo de la inflación tan alta que tuvimos y estamos hablando de un 80% de aumento de las tarifas de agua. Así es, un 80% nos decía que en realidad se necesitaría un 83%, pero han decidido solicitar el 80% para que se discute y después para que ya se decida finalmente desde el gobierno provincial. Bien, a la espera entonces de ese número final que quedará. Muchísimas gracias, Salmú. Seguimos en de 12 a 14 con Sergio.